Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno de la República. Bueno, pues me han pedido que haga un resumen sobre qué es el manejo integrado de cuencas, por qué es importante el manejo integrado de cuencas, por qué en nuestro país en particular tenemos que preocuparnos por el manejo integrado de cuencas. Y bueno, yo empezaría diciendo que estamos viviendo una crisis ambiental sin precedentes en la historia del ser humano. Y lo más interesante, digamos, es que es una crisis a escala planetaria, de la cual nadie se salva, todos estamos de alguna manera inmersos. Y cuando uno se pone a pensar cómo es que llegamos a estar a este nivel, y la gente dice qué hay detrás de esta severa crisis ambiental, pues cada vez es más claro que se debe a que hemos estado alterando lo que se ha denominado el sistema de soporte de vida del planeta, ¿sí? Y lo que pasa es que todos los seres vivos, y nosotros como parte de los seres vivos, pues vivimos en un hábitat particular, y en ese hábitat en el que vivimos, pues tenemos, como dice Ricardo Rossi, tenemos hábitos asociados a cómo lidiamos con ese hábitat, nosotros como habitantes de ese hábitat, pues cómo nos comportamos. Y todas las especies lo hacen, ¿sí? Nada más que nosotros como seres humanos, en el momento que empezamos a desarrollar la tecnología, pues nos empezamos a separar, digamos, de ese hábitat natural y empezamos a vivir en hábitats pues construidos por el hombre, las ciudades, etc. Y eso nos separa de nuestra naturaleza biológica, de la cual es inseparable. Nosotros, el fenómeno humano es un fenómeno eminentemente humano, pero también biológico, físico-químico. No podemos separarnos de esa naturaleza. A través de la tecnología somos capaces de poner un aire acondicionado en nuestro auto y hemos bajado los costos al tal punto que todo el mundo lo tiene. Pero ya tener un aire acondicionado en nuestra casa pues empieza a ser más complicado y muy pocas gentes lo tienen. Un aire acondicionado en un edificio se vuelve muy complicado y en una ciudad no existe. O bueno, olvídense un aire acondicionado en un planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos estado alterando nuestro ambiente y estamos poniendo en riesgo nuestra propia sobrevivencia. Entonces, detrás de la severa crisis ambiental que estamos viviendo es que nosotros no reconocemos, digamos, este hábitat en donde nosotros desarrollamos y lo hemos fraccionado de mil maneras, ¿no? Y entonces, pues poco a poco nos hemos dado cuenta que al alterar estos ecosistemas naturales, sí estamos empezando a perder estos servicios que gratuitamente estos ecosistemas naturales nos han dado hacia la población. Ahora, estos servicios, pues en realidad son procesos que ocurren dentro de los ecosistemas y ocurren en un territorio particular, ¿sí? Y tienen una dinámica muy concreta, y si nosotros llegamos y rompemos y transformamos estos servicios, pues nos metemos en problemas, ¿no? Como sucede cuando nosotros, y por dar un ejemplo un poco ridículo, pero pues es justamente lo que estamos haciendo, cuando dividimos una vaca en dos para aprovechar por un lado el trasero y por un lado el frente, ¿no? Bueno, pues en el momento que dividimos la vaca en dos, en ese momento esa vaca ya no es vaca, a lo mejor nos sirve para hacernos unos tacos, pero finalmente no sigue funcionando como tal. Y eso es justamente lo que hemos estado haciendo con nuestro territorio, dividiéndolo en fracciones por todos lados, y eso nos ha generado una serie de problemas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer esta unidad funcional del territorio, que son lo que llamamos las cuencas. Una cuenca es una unidad, es un área geográfica, digamos, que hace que cuya topografía hace que el agua drene a un punto común. Entonces son unidades funcionales en donde el agua es el elemento central en su dinámica, y siendo el agua un elemento central en la dinámica funcional también de la sociedad, pues se vuelve clave. Entonces, el manejo de cuencas no es otra cosa que es el manejo de estos territorios embebidos en un área territorial que se llama la cuenca, ¿sí? Y en el que nosotros nos aseguramos de que estos procesos de ecosistémicos, digamos, que se dan en la cuenca, funcionan de tal manera que nos sigan dando estos servicios ambientales a la sociedad, ¿sí? No tenemos otra alternativa, ya rebasamos la capacidad que tenemos de hacerle cosas al ambiente sin que el ambiente nos responda,
Pues ya llegó el momento de regresar otra vez a esta época, digamos, milenaria, en donde la gente reconocía que era parte de un ambiente particular y que su desarrollo biológico y social pues también dependía de este componente físico-químico, biológico, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues en México tenemos que hacer manejo integrado de cuencas, no nos queda otra opción si queremos empezar a resolver los grandes problemas ambientales. Muchos de los procesos tecnológicos que utilizamos para lidiar con estos problemas ambientales se vuelven mucho más baratos y mucho más eficientes si los hacemos en el contexto de manejo integrado de cuencas. Para nadie es realmente desconocido la crisis ambiental que tenemos. Ya es un hecho que todo el mundo maneja estos datos. ¿Cómo hemos respondido ante ello? Hemos respondido con muchas instituciones y hemos respondido desgregando el territorio. Tenemos distritos de temporal, tenemos distritos de riego, tenemos áreas naturales protegidas, tenemos regiones económicas. Cada institución ha desgregado el territorio y ha querido hacer lo posible para resolver algo de estos problemas. Finalmente tenemos indicadores que nos dicen cómo funcionan los distritos de riego, los distritos de temporal, las áreas naturales protegidas hacia el interior. Pero ¿qué pasa con el territorio? La suma de todas estas instituciones, la suma de toda esta disgregación, ¿qué pasa? ¿Cómo se está viviendo en el territorio? Lo que estamos viendo es que no estamos resolviendo los problemas, que la deforestación continúa, la contaminación de agua continúa, los rendimientos muchas veces bajan, no estamos resolviendo. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Ver distinto, no estar viendo de manera parcelada el territorio, sino verlo como algo integral, que lo que pasa en las áreas naturales protegidas, si se llegan a conservar, nos generan servicios ambientales hidrológicos que pueden ser utilizadas para la agricultura, que si se conservan las zonas de pastoreo y no hay un sobrepastoreo, va a haber menos sedimentos que se incorporan a los ríos, que si las zonas urbanas van a tratar más agua, va a haber más agua en los ríos que diluyan contaminantes y al final que lleguen a las zonas costeras con playas limpias y sin realmente contaminar los ríos, las zonas costeras y los mares. Es decir, leer el territorio de una manera continua, de arriba hacia abajo, y saber que lo que cada uno hace está impactando al que está en la parte de abajo. Esa es la propuesta del manejo integral de cuencas, comenzar a ver el territorio como uno y comenzar a sumar lo que se está haciendo. Claro, los retos son bastantes, porque cuando uno tiene separado el territorio, cuando uno maneja una parte del territorio, es un actor y uno dice yo lo manejo así, somos 3 personas y no hay problema. Cuando uno quiere manejar todo un territorio, sí, es mucho más complejo. Pero también lo que tenemos que ver es que una manera de gestionar el territorio durante décadas o siglos no nos está resolviendo. Entonces es la hora de probar, de decir muy bien, no podemos disgregar, vamos a tratar de ser mucho más empáticos con la naturaleza misma y centrarnos en sus límites. Vamos a manejar a los ecosistemas en función a los límites naturales y no a límites administrativos. Ya existen en México muchas acciones que se están realizando, existen ya experiencias, existen lecciones aprendidas, casos de éxito y casos de no éxito, pero ya hemos recorrido parte del camino y eso también es muy importante, no es nuevo. Tenemos un mapa de cuencas hidrográficas que nos dice que hay 1.471 cuencas con un diagnóstico muy distinto, con situaciones realmente disímiles. Entonces cada una hay que atenderla de manera distinta, cada una tiene una problemática y causas de esta problemática muy distintas, cada una necesita entonces una atención distinta. Y el gran reto son los arreglos interinstitucionales. Esos son los gran retos para el manejo de cuenca y los gran retos para resolver cualquier tipo de problema. Pero son retos que ya más o menos los estamos conociendo. Sabemos que se tienen que tener arreglos institucionales donde entre la asociación civil, donde entre la academia y donde entre el gobierno. Tienen que estar los 3 a diferentes niveles de gobierno, según el problema, según la causa, con la academia, porque va a ser quien nos está generando la información y quien nos puede estar monitoreando lo que estamos haciendo,
y con las asociaciones civiles, que son los que están trabajando en el territorio con los dueños de la tierra. Entonces ya en todos los casos sabemos que es una mezcla de las tres instituciones, que nadie puede ir por su cuenta, que nadie tiene las capacidades técnicas, directivas, económicas para poder hacer un manejo de cuenca. Se requiere la agrupación de todos y eso es el reto principal en nuestro país para hacer manejo de cuenca, pero también es un reto que tenemos que transitar para poder comenzar a resolver todos estos problemas ambientales que ya llegan a ser económicos y productivos y sociales muchas veces, ¿no? Muchas gracias. Con las recientes reformas a la legislación que provienen también de reformas constitucionales, como es la reforma constitucional que incorpora y reconoce no solamente el derecho al medio ambiente sano, sino que el Estado garantizará este derecho y además los nuevos esquemas constitucionales de responsabilidad por daño ambiental, así como el derecho de acceso humano, el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento. Resulta que estamos en una etapa en donde se redimensionan la gobernanza, sobre todo porque la gobernanza se establece a través de tres grandes ejes, como lo son el derecho de acceso a la información y con lo que la certeza que da la información también desde el punto de vista jurídico, el derecho de acceso a la participación en la toma de decisiones en asuntos públicos, que en el caso de la cuenca tenemos un primer peldaño a través de los denominados consejos de cuenca y un tercer elemento y un tercer pilar que es el que ahora se conforma también por las reformas al artículo 17 constitucional y las reformas constitucionales del artículo 103 al 107 que tienen que ver con la nueva ley de amparo, en donde las cuestiones ambientales se convierten en prioritarias y en donde van a poder, inclusive los más altos funcionarios, poder incidir en la solicitud de otorgar el amparo ante la Suprema Corte de Justicia, solicitar ante la violación de los derechos humanos tanto al medio ambiente sano como al agua potable y saneamiento. Con estos tres ejes resulta que en estos momentos la gobernanza en materia de cuencas tendrá que tener una nueva dimensión que va desde esta situación de otorgar la información que se requiere a los diferentes consejos y llenar también los espacios que en estos momentos no se han podido desarrollar, sobre todo en el caso de la continuidad en las tomas de decisión respecto de las cuencas, los vínculos entre el organismo de cuenca y los consejos y comités por cuenca y fundamentalmente también en esta situación en donde por cuestiones de omisión, dice la ley de amparo, también se podrán otorgar amparos y los jueces tendrán que decidir qué es lo que sigue para llevar a cabo en diferentes programas para precisamente asegurar y garantizar los derechos humanos asociados, que además por la reforma constitucional en materia de derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución, resulta que ahora también tenemos que cumplir con muchos de los principios entre los que se encuentra el principio de participación pública, de equidad y de cumplimiento efectivo de la legislación ambiental en el caso del Convenio de Cooperación de América del Norte, de todos aquellos derechos que se complementan al derecho al medio ambiente sano y el derecho de acceso al agua potable, que se encuentran contenidos en estos instrumentos y que ahora se convierte este derecho internacional en derecho nacional. Entonces, junto con esta posibilidad de defensa de los derechos humanos, inclusive con el apoyo internacional, la reconocimiento a estos dos grandes derechos, tanto al derecho al medio ambiente sano como de acceso al agua potable y saneamiento, junto con el nuevo esquema de responsabilidad por daño ambiental, apoyados en el derecho a la información, el derecho de acceso en la toma de decisiones, participando en diferentes foros y en diferentes instancias, y la exigencia de nuestros derechos ante los diferentes tribunales, porque también ya se reconoce la legitimación activa en el caso del artículo 180 de la LEQEPA. Con todos estos instrumentos y con la posible nueva ley de responsabilidad por daño ambiental, creo que hay ya un esquema en donde pasamos a un nuevo proceso de transición hacia la efectividad y hacia la aplicación normativa, con el apoyo ahora también de los tribunales y con la necesidad de exigencia de la norma, no solamente desde el punto de vista administrativo, sino también en estos nuevos esquemas.
junto con lo que siempre ha estado ahí también, que es el caso de la actuación en la responsabilidad penal respecto de los diferentes delitos en contra de la protección al ambiente, en donde también, conforme en el ámbito federal, existen delitos en contra de la mala gestión administrativa del ambiente, en donde también se puede llevar a cabo una averiguación previa contra un funcionario o que no brinde la autorización, que la brinde mal dada o que finalmente también pueda caer en omisión. Con este nuevo esquema creo que los derechos están asegurados y en el caso de las cuencas, este nuevo esquema es el que fortalecería los esquemas de gobernanza en el caso de las cuencas de México. La gobernanza del agua tiene que ver con el manejo de un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno que no trata nada más de la función estrictamente de la administración, de los funcionarios, sino toma en cuenta también a la población civil, a la sociedad civil organizada, y en ese sentido tiene mayor probabilidad de tener un resultado que no tenga un problema con las distintas partes que están en conflicto. Y nosotros podemos separar lo que es la gobernanza de cuencas cuando estamos hablando de todos los recursos naturales que hay en una cuenca, o podemos hablar de la gobernanza del agua que hay en las cuencas, cuando nos estamos refiriendo solo a los recursos hídricos de la cuenca. En este sentido, lo que conviene es que cada vez que se aborda y se trata de resolver un problema, se tome en cuenta nada más los elementos que son estrictamente necesarios para resolverlo. Si nosotros estamos tratando de un problema de asolves en un río, bueno, podemos ver la parte de forestación o reforestación de la cuenca en la parte alta y un embalse. O bien podemos ver las prácticas culturales que se hacen en los cultivos de esa cuenca y cómo el río va arrastrando esos sedimentos, pero sin incluir otros aspectos. No tiene caso que cuando estamos hablando de transporte de sedimentos, de erosión de suelos, nosotros incluyamos, por ejemplo, algún aspecto que pudiera ser como el agua subterránea o la generación de energía hidroeléctrica, porque complicaríamos el problema innecesariamente. Entonces, cuando abordamos un problema, sí tenemos que ver que nada más se aborden los problemas que son estrictamente necesarios. Ahora bien, cuando participa la sociedad civil, es muy importante tener claro qué es lo que se va a pedir de la sociedad. La sociedad puede tener una necesidad muy sentida y está en su derecho de decir qué es lo que requiere. Sin embargo, los funcionarios públicos, las autoridades, tienen la obligación de que las soluciones, las alternativas que se tomen en cuenta sean definitivamente técnicamente aceptables. En ese sentido, hay ciertas cosas técnicas que no son delegables para que los ciudadanos tomen esa decisión. Esa decisión siempre debe quedar en manos de los funcionarios y, por lo tanto, es necesario explicarle a los ciudadanos que ellos pueden decir cuáles son sus problemas, qué es lo que requieren y, ¿verdad?, las autoridades deben ver cuál es la mejor manera de resolverlo, siempre y cuando la solución sea técnicamente factible, sea socialmente aceptable, sea ambientalmente sostenible y sea económicamente factible. Entonces, los requisitos que se requieren para llevar a cabo la gobernanza es una capacidad de diseñar e instrumentar políticas ambientales adecuadas. Eso implica, en primer punto, haber establecido un consenso social acerca de la conservación y uso de los recursos naturales, contar con una institucionalidad coherente, es decir, con instituciones, leyes, factores culturales,
conocimiento y prácticas, y además tener un sistema de administración adecuado, que esté basado en la participación y aceptación social, así como en el desarrollo de capacidades. Las características de la gobernanza de cuencas depende no solo de las instituciones específicas que tienen el mandato para gobernar los recursos naturales, sino también del contexto gubernativo en el cual están inmersos los problemas ambientales. Es decir, así como una autoridad debe tener una interacción con la sociedad civil, también entre distintas autoridades debe haber una comunicación y debe haber un acuerdo para ir juntos y resolver un cierto problema que se presente. Nosotros debemos tener en cuenta que el impacto de la gobernanza en las cuencas toma bastante tiempo. Si nosotros hacemos un programa de forestación o de reforestación o de control de suelos, casi nunca vamos a tener una solución en unos cuantos años. Entonces tenemos que estar conscientes que puede tomar 4, 5, 6, 7, 8 años y por tanto es muy importante tener varias políticas públicas que estén sostenidas y que trasciendan varios periodos gubernativos. En conclusión, podemos decir que la gobernanza es un concepto más incluyente que la gobernación o que la administración, porque abarca la relación entre una sociedad organizada y su gobierno. La gobernanza de las cuencas determina quién, cómo y cuándo se obtiene acceso a los recursos naturales. En particular, esclarece el papel y las responsabilidades del gobierno, la sociedad civil y el sector privado en relación con los derechos de uso de los recursos naturales, la administración de los mismos y la provisión de los servicios públicos relacionados con ellos. La gobernanza aplicada a las cuencas requiere la capacidad de diseñar políticas públicas socialmente aceptables que fortalezcan el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y además instrumentarlas de manera efectiva mediante instituciones relevantes. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Quisiera platicar sobre el tema de gobernanza y gobernabilidad. La gobernabilidad, en términos generales, es la cualidad de gobernable. Y en este sentido, conviene destacar que tiene sus orígenes en la ciencia política. Y al respecto, Arbós y Ginet, un par de autores españoles, nos mencionan que la gobernabilidad es la cualidad propia de una comunidad política, según la cual sus instituciones de gobierno actúan eficazmente dentro de su espacio, de un modo considerado como legítimo por la ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio de la voluntad política del Poder Ejecutivo mediante la obediencia cívica del pueblo. En este sentido, de esta definición cabe puntualizar dos variables. La primera es la eficacia y la segunda la legitimidad. En términos de eficacia podemos entender que este es el cumplimiento de los objetivos de gobierno y la legitimidad se puede considerar como la aceptación por parte de los ciudadanos de la dominación del gobierno. Ahora bien, en este sentido la gobernabilidad implica la capacidad de aprobar las leyes, la eficiencia para ejecutarlas por parte del aparato burocrático y la aceptación de los involucrados para poder aplicar estas políticas. Cabe aclarar que no son requisitos indispensables, pero ayudan a medir el grado de legitimidad que tiene un gobierno. Ahora bien, estos elementos mencionados configuran la gobernabilidad y la necesidad de buscar una armonía entre estos tres configura la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para cumplir con sus objetivos, o sea, su plan de gobierno. La inexistencia de uno de estos aspectos configura un problema para implementar las políticas y conseguir los objetivos, así como configura relaciones de poder polarizadas, ya bien por problemas ideológicos o por problemas de influencia y poder de las diferentes instituciones y agrupaciones de la sociedad civil. En términos nacionales, la gobernanza y la gobernabilidad en el tema del agua son abordadas por los consejos de cuenca. En México existen 26 consejos de cuenca instalados que cubren todo el país y en los cuales participan diferentes actores que están vinculados de una o de otra forma en el tema del agua. En los consejos de cuenca participan
los gobiernos estatales representados por sus gobernadores, representantes de los gobiernos municipales, representantes de los diferentes usuarios que hacen un aprovechamiento de las aguas nacionales. Hay representantes también de la sociedad civil. Ahora bien, los consejos de cuenca se apoyan también en territorios más pequeños por órganos auxiliares que tienen estructuras similares a estos y que buscan implementar diferentes acciones y coordinar esfuerzos a nivel de microcuenca, subcuenca y acuífero. En la parte gubernamental, la Comisión Nacional del Agua está organizada en 13 organismos de cuenca. Cada uno tiene como ámbito de acción y de ejercicio de sus atribuciones a la cuenca hidrológica o grupos de cuencas hidrológicas. Ahora bien, los consejos de cuenca y los organismos de cuenca deben ser vistos como una sola entidad de gestión, es decir, la parte gubernamental y la parte social. Es aquí donde entra el concepto de gobernanza y el concepto de gobernabilidad. Es decir, los consejos de cuenca abren un espacio de participación para la sociedad, un espacio de gobernanza para poder incidir en las decisiones de gobierno, las decisiones de administración del agua que toma el organismo de cuenca. De tal suerte que la concertación de las diferentes acciones que se tienen que hacer en las cuencas debe de darse en esta entidad de gestión. Debe de darse de una forma sistémica, de una forma estratégica y participativa. Estas acciones pueden ser del tipo estructural, como pueden ser la construcción de distritos de riego, presas, etcétera, así como no estructurales, como la emisión de reglamentos, vedas. En todo este tipo de acciones debe de darse cabida a la participación de los usuarios, a la participación social. Estos dos elementos, el organismo de cuenca y el consejo de cuenca, están configurados en el Sistema Mexicano de Gestión del Agua como esa instancia en la cual deben de coordinarse y concertarse todas las acciones que están vinculadas con el buen manejo y uso del agua. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy, 4 de junio, tuvimos una de las conferencias que más esperábamos muchos de los que participamos en la Red Mexicana de Cuencas Hidrográficas. ¿Por qué? Porque siempre nos ha interesado el ver cómo se toman las decisiones al interior de una cuenca. Ya la vez anterior vimos qué componentes forman la cuenca, por qué hay que definirla como la unidad de planeación, diseño, ejecución de acciones. Pero justamente esas acciones que se ejecutan, el impacto que tienen, deben tener también su repercusión en las siguientes acciones que como sociedad tomamos. ¿Qué vamos a hacer con el agua, nuestros bosques, la biodiversidad? Y es justo el tema de gobernanza y gobernabilidad el que queremos apuntalar. Durante esta conferencia se hablaron de las definiciones de gobernabilidad y gobernanza, se habló también de la diferencia entre administración, gestión y gobernanza. Y lo más importante que rescatamos de esto es que la gobernanza, que es una manera también de gobernar, incluye la participación de la sociedad civil, incluye la participación de aquellos que están organizados, de los que tienen algo que decir y entre todos decidir qué hacer con los recursos naturales de nuestras cuencas. No es fácil. Es todo un reto poner de acuerdo diferentes acciones, diferentes intereses en la cuenca, pero creo que es la mejor manera de llegar a estas soluciones. Soluciones de sectores, soluciones solo de algunas personas, a la larga se vuelven problemas. Es cierto que el manejo de las cuencas hidrográficas, un manejo integral se propone, es una situación compleja, donde hay muchos actores, muchos contextos. Sin embargo, una visión de esta complejidad, tomando las mejores soluciones, con las mejores cabezas, los mejores ojos, pueden dar soluciones que no tengan repercusiones, que no a la larga se vuelvan problemas. Entonces, fortalecer la gobernanza para nosotros, los que estamos interesados en este tema, es fundamental. Es dar esa voz, esa participación a la sociedad para que con corresponsabilidad podamos participar, podamos ser parte de las soluciones y no nada más un ente crítico que se quede solo en cuestiones vanas de estar resaltando problemas o deficiencias. En este sentido, las ponencias nos han dado canales desde la parte legal, de la parte estructural e institucional, de cómo podemos participar y creo que todas las personas que nos han seguido durante esta videoconferencia encontrarán motivos de reflexión para poder en cada uno de sus lugares, si ya están participando en las cuencas, hacerlo definitivamente y llevarlo así como el manejo integrado de cuencas hidrográficas. Se ha avanzado en la parte de
consejos de cuenca, con el tema de agua, pero todavía quedan los retos por llevar al mismo nivel de discusión que hacemos con el suelo, los bosques, nuestra biodiversidad. Muchas gracias, esperemos que disfruten estas videoconferencias. La presentación de este día, que se hizo por parte de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro, trató de explicar por qué es importante aprender sobre las cuencas, por qué es importante manejar las cuencas y desde el punto de vista educativo, qué significa esto. En una primera instancia, algo que tenemos que reconocer es la complejidad de las cuencas como un ámbito de trabajo, de estudio, de intervención, y en ese ámbito complejo, cómo es posible enseñar y aprender acerca de cuencas, cómo es posible capacitarnos acerca de cuencas. Y uno de los puntos principales que quisimos resaltar fue el de la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad que se requiere para abordar las cuestiones de cuencas. Pero no solamente eso, sino también los diferentes enfoques que es necesario tener en mente para poder realmente aspirar a una sustentabilidad. En ese sentido, los enfoques que se revisaron tuvieron que ser desde el trabajar sobre la práctica más que sobre la teoría o de manera complementaria, el trabajar con un enfoque que pudiera permitirnos analizar las diferentes escalas de cuencas, desde las subcuencas a la microcuenca, ¿sí? El trabajar con un sentido de producción y conservación, y a partir de todo eso, cómo vamos cambiando las gentes que hemos trabajado en cuencas, vamos cambiando nuestros diferentes enfoques de tal manera que finalmente lo que aterrizamos en esta conferencia fue que la gente que vive en las cuencas es el motivo por el cual se trabaja en ellas, y que es la gente de las cuencas la que puede transformar básicamente su realidad para poder de alguna manera rehabilitar y conservar los recursos naturales como parte de un desarrollo para el futuro. Hemos venido a presentar el programa Agua para Siempre, que es de seguridad hídrica y alimentaria para combatir la pobreza, que integra los 4 componentes del desarrollo regional sostenible. Ha sido una regeneración ecológica de las cuencas, ha sido una construcción de organización social en forma de grupos, de pueblos, de cooperativas. Ha sido un proceso de generación de actividades productivas, agrícolas, agroindustriales y comerciales integradas en una cooperación, en intercooperación. Y por último, ha sido un proceso de respeto a la diversidad cultural. Entonces, estos son los 4 elementos que desde la Cumbre de Río tenemos claro que son necesarios para el desarrollo regional sostenible. En la parte de regeneración ecológica, lo que hemos aprendido es a armonizar el espacio del territorio de un conjunto de microcuencas que llamamos cuenca tributaria, en donde todos los pueblos que viven ahí se sienten vecinos, se sienten cercanos, sienten que es su región de interés. Y entonces hacer planes de desarrollo que sean armónicos para todo el conjunto de la cuenca tributaria, pero que traiga beneficio específico a